saquemos la artillería pesada. Visto que Mathesmike ha hecho un concurso sobre divulgación matemática, voy a intentar buscar un libro que tenga algo que merezca la pena. Así que veamos qué tengo por aquí. Biografía de Richard Feynman, a lo mejor para otro día. La ciencia española, no sé qué pueden decir incluso. Tenemos logaritmos, ¡yujú! No sé qué hace muy bien esto de yoyos aquí. Mucho mejor ciencia ficción a falta de ciencia o matemáticas. Y aquí, ojo, un libro de matemáticas y creo que tenemos ganador. Dejadme limpiar un poco esto de todo y empecemos. Tenemos el libro que hemos elegido, que es azul por delante y por detrás, salvo en el costado, que pone matemáticas, y el nombre de los autores. De hecho, es un libro de segunda mano que compré porque me gusta que sean libros usados y que pues tengan su historia al fin y al cabo. De hecho, al abrir nos daremos cuenta de que está en francés este libro. Es curso teórico y práctico por Woods y Bailey, que son dos matemáticos estadounidenses del MIT, muy buenos en divulgación de la época. Aquí pone de Oviedo, que es de donde lo compré, y es muy curioso porque es de 1926, es decir, ya tiene casi un siglo. Y me llamó mucho la atención porque me dio curiosidad saber cómo era la matemática, saber cómo era impartida hace un siglo, porque ya os daréis cuenta de que, a pesar de que la matemática no cambia, cómo la enseñamos sí cambia. Así que nos adentramos ahora en un viaje al pasado y vamos a ver qué es lo que contiene este libro. En esta tabla de materias o índice nos cuentan todo lo que el libro va a explicar en sus 400 páginas, que son 400 páginas bastante bien utilizadas. Y como no, empezamos con las coordenadas cartesianas, porque en algún lugar tendremos que poner nuestras funciones. Y a partir de ahí nos explica diferentes temas del cálculo. Por ejemplo, aquí menciona el número e. Empieza ahí con las curvas, representaciones paramétricas, coordenadas polares, pendientes y áreas, que aquí ya empieza con las derivadas y las integrales, diferenciación de funciones algebraicas. Aquí tenemos ya un límite bastante conocido, integración, aplicaciones de la integración. Aquí tenemos geometría en el espacio, que menciona diferentes cuádricas, bastante bien todo, diferenciación parcial, integrales múltiples. Mencionamos ahí el volumen, series infinitas con su convergencia, Cauchy, ya aparecen nombres conocidos. Ahí Taylor, unas indeterminadas bastante majas. Y finalmente ecuaciones diferenciales, que es el tema que quiero abordar aquí, porque el resto de materias en mayor o menor medida ya las conozco y quería aprender un poco, y me pareció una oportunidad perfecta para aprender sobre ecuaciones diferenciales, y qué mejor manera de aprender que enseñando. Encontramos las ecuaciones diferenciales en el capítulo 18 y muy matemáticamente empezamos con una definición. ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues aquí nos dice que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas. Hasta aquí bastante intuitivo todo. También nos dice que una ecuación diferencial que contiene x e y una derivada de y respecto a x se dirá resuelta cuando encontremos una relación entre x e y que no contenga derivadas. Para encontrar esa relación, por lo general usaremos integrales, ¿no? Que es un poco la operación contraria a esas derivadas. Y aquí nos encontramos nuestro primer ejemplo, que nos dice encontrar la curva cuya pendiente en un punto sea igual a 2 veces la abscisa de ese punto. Así que empecemos. Así, traduciéndolo a ecuaciones, el cambio de y respecto de x es 2 veces el de x. Entonces, multiplicamos todo por dx, ponemos bonito el de y, integramos a ambos lados, y el resultado de estas integrales es bastante sencillito. Es y igual a x² más c, que yo voy a cambiar por una k porque me gusta un poco más.
que nos da la familia entera de parábolas que cumple esa ecuación, porque k puede ser un número arbitrario. Aquí seguimos con otra definición y tenemos que el orden de una ecuación diferencial es igual al orden de la mayor derivada que haya en esta ecuación. Así que la ecuación diferencial más simple será la de primer orden y pues en su forma más general tenemos esto de m de x más n de y es igual a 0, donde m y n son funciones de x e y o pueden también ser constantes. Como curiosidad, de los dos padres del cálculo y por tanto las derivadas, Leibniz y Newton, hemos acabado usando la notación de Leibniz para las derivadas, la de dx y dy. Y ahora vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales para poder resolverlas. Y el caso más simple es cuando esas variables ya están separadas, es decir, f1 de x va a ser m y f2y va a ser n. Y solo tenemos que integrar las dos y pues evidentemente acordarnos de esa constante y ya lo tendríamos hecho. Y para ver cómo funciona os voy a enseñar un ejemplo que nos da este libro. Y a primeras parece que las variables no están separadas, pero con un poco de magia algebraica veréis que conseguimos resolverla. Así que allá vamos. Tenemos el ejemplo de y menos x cuadrado de y de x más xy igual a ax. Entonces lo que hacemos es pasar el ax restando, dividimos todo por 1 menos x cuadrado, esto se simplifica entonces, y reescribiéndolo nos damos cuenta de que aquí hay un x factor común. Lo sacamos y dividimos todo por y menos a y multiplicamos todo por dx. Reescribiéndolo nos queda esta ecuación y ya nos podemos dar cuenta de que está todo con las variables separadas. Así lo integramos todo y entonces estos son unos logaritmos que reescribiéndolo un poco según las normas nos queda esto y si lo elevamos todo en e nos queda la ecuación siguiente que es y igual a k' raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado más a y si ponemos que a es igual a 0 nos queda esta familia de semicírculos. Aquí nos encontramos otro tipo de ecuación diferencial, las ecuaciones homogéneas. Decimos que un polinomio de x e y es homogéneo cuando los exponentes de las letras de cada término son las mismas. Encontramos ecuaciones homogéneas de grado 2, donde los exponentes suman hasta 2, o ecuaciones homogéneas de grado 3, donde suman los exponentes hasta 3, evidentemente. Si tomamos en cuenta el cambio de variable de y igual a vx, podemos transformar esa ecuación homogénea de grado 3 en una de x elevado a 3 por un polinomio que solo depende de v. Así en general podemos convertir una función de xy en una de xn por una función que solo depende de v. Y si derivamos y, entonces ese cambio sería de y es igual a v de x más x de v por la regla de la cadena. Os preguntaréis para qué hemos hecho este cambio variable de y igual a vx y para qué hemos buscado de y. Pues para encontrar una solución general a las ecuaciones homogéneas, este cambio variable nos va a ser muy útil y ahora veréis cómo. En general, una ecuación homogénea tendrá esta pinta de m de x más n de y igual a 0. Y haciendo ese cambio de variable, y igual a vx, nos encontramos con lo que antes he explicado de xn por una función de v y el dy lo hemos cambiado por esa suma que viene de la regla de la cadena. Xn lo podemos simplificar ya que suponemos que es diferente de 0 y nos percatamos de que esto tiene de x factor común. Lo sacamos todo y entonces si todo lo que hay en el corchete es diferente de 0, entonces dividimos por eso y ya tenemos las variables separadas como queremos para nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces tendríamos que integrar y sería más o menos laborioso, pero ya lo tendríamos. En cambio, si es igual a 0, solo nos queda la última suma de f2vx de v, que f2 de v es diferente de 0 y x también es diferente de 0, y por tanto dv es igual a 0. Si integramos ambas, nos da que v es igual a una constante. Y entonces y es igual a k por x.
Otro tipo de ecuación diferencial son las ecuaciones lineales de primer orden, que tienen esta pinta. Y el libro nos propone un cambio de variable para poder resolverlas en general, y igual a uv. Y a ver cómo se resuelve. En general, una ecuación diferencial lineal de primer orden tendrá esta pinta, y vamos a querer buscar las soluciones que tiene. Así aplicamos el cambio de variable de i igual a uv que nos ha recomendado el libro. Entonces, cada sumando se va a transformar en una cosa un poco diferente. Por ejemplo, el primero, usando la regla de la cadena, tenemos esto, y en el resto simplemente sustituimos. Nos percatamos de que aquí hay v factor común, entonces lo sacamos y vamos a querer buscar una solución en la que el sumando del medio se anule, pero con v distinto de 0. Por tanto, lo que hay dentro de los corchetes va a tener que ser 0. Reescribiéndolo un poco, dividimos por u y multiplicamos por dx, nos queda lo de abajo. Y vamos a integrar. Integrando nos da la siguiente ecuación, que queremos la solución particular con k igual a 0. Entonces todo lo que tenemos lo elevamos en e y ya tenemos una relación directa de u y una de las funciones. Entonces tenemos ya la relación con u y si la metemos en la ecuación original vamos a encontrar que el sumando de medio se nos cancela y ya tenemos una nueva relación. Pasando el e dividiendo hacia el otro lado, recordamos las reglas de los exponentes, se nos va ese menos y también multiplicamos todo por dx. Así integramos a ambos lados y ya tenemos una relación explícita de v y las funciones f1 y f2. Entonces recordamos que i es igual a u por v y es el producto de estas dos funciones, que parece un enorme bicho que nunca vamos a descifrar, pero realmente solo son dos integrales que tenemos que resolver y si tenemos un poco de suerte estas integrales no serán demasiado complicadas de resolver. Después de resolver las ecuaciones lineales de primer orden, nos encontramos con la ecuación de Bernoulli, que a grandes rasgos es lo mismo, solo que añadimos un i elevado a n a ese término de la derecha. Tenemos la ecuación de Bernoulli, que la descubrió y estudió Daniel Bernoulli, o alguno de sus 80 familiares que eran matemáticos, porque vaya familia la de los Bernoulli. Es increíble todo, todos eran matemáticos. También nos presentan las ecuaciones exactas, que son cuando se cumple la siguiente relación entre m y n. Y es que la derivada parcial de m respecto de y sea igual a la derivada parcial de n respecto a x. Así podemos tomar nuestro m de x más n de y igual a 0 como la derivada de una función que vamos a tener que encontrar. Yo creo que con un ejemplo se ve bastante mejor. Así que vayamos a estudiar este ejemplo. Este ejemplo de ecuación diferencial es un poco largo, pero realmente es muy sencillito porque es como un polinomio al fin y al cabo. Y nos fijamos que tiene esa particularidad de ser una ecuación exacta, ¿no? Si derivamos m respecto de y si derivamos n respecto de x, en ambos casos nos da 30xy² menos 12y². Así que si tomamos m como la derivada parcial respecto a x de esa función que queremos encontrar y lo análogo con n, lo que podemos hacer es integrar los términos de m con respecto a x. Hemos obtenido así la siguiente ecuación, que puede contener una función que solo depende de y, porque al derivarlo respecto de x, esta hubiera desaparecido. Entonces, si lo derivamos todo respecto de y, tenemos lo siguiente, que es lo mismo que la ecuación de arriba, la de n. Así, la derivada de g debe ser 5 elevado a la cuarta, y entonces g es y a la quinta. Y hemos obtenido esa función primigenia que queríamos desde el principio. Finalmente encontramos los factores integrantes, que son una serie de relaciones cuando todos los otros tipos de ecuaciones diferenciales no se adecuan bien a lo que podemos encontrarnos. Así nos presentan varias relaciones que puede que haciendo un cambio de variable o algo del estilo podamos encontrar en nuestra ecuación diferencial. Aquí nos pone un ejemplo y usa esta relación de la derivada de y² entre x. Con esto acabamos con los tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden que el libro nos presenta. Hemos visto su definición, hemos visto ecuaciones con variables separadas, ecuaciones homogéneas, ecuaciones lineales de primer orden, la ecuación de Bernoulli, ecuaciones exactas y factores integrantes. Para una introducción en ecuaciones diferenciales me parece un buen comienzo.
ya sabemos describir explícitamente los cambios en sistemas, mediante esta poderosa herramienta llamada ecuaciones diferenciales. Hemos descubierto que existen familias infinitas de funciones que resuelven nuestras ecuaciones. También hemos obtenido una pequeña muestra de lo que era aprender matemáticas hace un siglo. Si veo interés, haré otro vídeo enseñando el resto del libro, porque merece la pena. Pero, como es habitual en el mundo de las matemáticas, a cada respuesta le siguen varias preguntas, como por ejemplo, ¿podremos meter más variables x, y, z o las que sean? ¿Y esto cómo lo podremos representar? ¿Cómo serán las ecuaciones de segundo orden, de tercer orden, de orden infinito? ¿Tiene sentido plantearnos esto? ¿Y por qué Bernoulli? ¿Por qué se planteó esta ecuación en concreto? Y las ecuaciones exactas coinciden, pero ¿qué sentido físico tiene esto? En fin, si queréis respuestas, más preguntas y sois curiosos, nos vemos en el siguiente vídeo de Late Fools Talk.